Hermanos, la búsqueda del éxito es la fuerza que mueve a las principales personas emprendedoras hoy día. Películas, no sé si usted ha visto esa película que se llama La búsqueda de la felicidad, de Will Smith. Son películas muy taquilleras precisamente porque reflejan esto. Nuestra sociedad hoy tiene un afán por el éxito, un afán por los logros y ha hecho de esto un ídolo, la meta máxima a alcanzar en la vida. A propósito de esto, ayer tuve la oportunidad de ir a una actividad de motivación para estudiantes de bachillerato. En esa actividad se le estaba animando, se le estaba incentivando a que persiguieran sus sueños, a que perseveraran para alcanzar el éxito. Había 3 invitados que fueron llamados para dar sus testimonios de cómo surgieron de la nada, de no tener nada, de estar en mala, de no tener un chele, cómo llegaron a donde están hoy día. Uno de ellos era un joven cineasta que tiene aproximadamente, no puede tener más de 25 años. Otra joven productora de televisión, de programas de televisión, y un tercero, un humorista, muy gracioso por cierto, nos hizo reír mucho, que salió de un barrio, de los barrios de la capital. A ustedes aquí en Santiago no tienen barrios así como nosotros allá, de esos barrios bien calientes y bien pobres. Todos ellos compartían de cómo a través de su perseverancia, a través de su esfuerzo, a través de su dedicación, pasaron de estar en olla, de estar en mala, a donde hoy están económicamente estables y le atribuyen ese éxito a su arduo trabajo. Sin embargo, una cosa que me fijé fue que ninguno de ellos definió el éxito con claridad. ¿A qué se llamaba eso de éxito? Sin embargo, se percibía como que el triunfo al que ellos estaban refiriendo tenía que ver con una mejoría de su situación económica. Y aunque ellos reconocían, ambos o los 3 reconocían que no habían llegado donde querían, era claro que ya no estaban tan mal como cuando comenzaron y que ya les estaba yendo bien. De alguna manera, yo creo que todos nosotros quisiéramos que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántos dicen que sí? Pero es triste, hermanos, que el pueblo de Dios perciba el éxito en los mismos términos que lo percibe el mundo. ¿Cómo lo percibe el mundo? Dinero, comodidad, fama, influencia, reconocimiento social. A eso la gente le llama éxito. Y con esa cosmovisión vive una vida enfocada y dirigiendo todo su esfuerzo a alcanzar esa clase de triunfo que nada tiene que ver con lo que Dios tiene en su corazón y lo que Dios entiende y piensa que es el éxito a la manera de Él. Y me resuenan en mi mente esas palabras de Cristo cuando Él le decía a sus discípulos que el que quiera ganar su vida, ¿qué le dice? La perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Hermanos, el éxito a la manera de Dios es muy distinto a como el mundo lo predica. Y en esta ocasión yo quiero invitarles a este pasaje en las Escrituras para que entremos juntos y descubramos en qué consiste el verdadero éxito y cómo ser exitosos a la manera de Dios. Y ahora sí quiero que vayan conmigo al versículo 12 de ese pasaje en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2, 12, vamos a leer hasta el 16. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas, a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Quiero darle un poco del contexto de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pablo escribe esta carta estando en Macedonia durante su tercer viaje y último viaje misionero, estando libre. Él la escribe en medio de grandes aflicciones y grandes batallas que caracterizaban su ministerio, especialmente con esta iglesia griega de Corinto. Allí en esta iglesia se habían levantado 2 o 3 falsos hermanos y también falsos maestros que medraban el testimonio y la credibilidad del apóstol Pablo para levantarse ellos. Sí, porque si tú tumbas al líder, entonces tú te conviertes en el líder. Así que ellos criticaban al apóstol Pablo, no solamente cómo predicaba, pero incluso hasta cómo se veía físicamente. Eso pasaba en esta iglesia. En una visita que Pablo les hizo a ellos, parece una confrontación con una persona allí. Y luego él salió de la iglesia y les escribió una carta a la que algunos estudiosos le llaman la carta severa. Una carta fuerte, una carta que les afligió en gran manera. Ahora, en este punto, antes de llegar aquí a Macedonia, de donde él está escribiendo su segunda carta, Pablo había padecido muchísimo en Éfeso. Si tú das vuelta a la página en el capítulo 1, en el versículo 8, te das cuenta que Pablo dice que estuvo a punto de perder la vida. No tenía esperanza de permanecer con vida en Éfeso, justo antes. Le preocupaba, él estaba preocupado de cuál había sido el resultado, la reacción de los hermanos de Corinto a la carta severa que él escribió. Pablo estaba muy preocupado. Esa carta él la había enviado a través de un colaborador que ustedes conocen que se llama Tito, precisamente está en el pasaje. Y Tito y Pablo al parecer habían acordado juntarse en Troas porque Tito iba a llevar la carta severa, iba a traer de allá para acá los resultados. ¿Cómo lo habían recibido los hermanos? Recuérdense que ahí no había internet, ni Skype, no había tampoco FaceTime, ni celulares para decirle, Pablo, mira, aquí se armó un lío en esta iglesia. Coge para acá, coge un vuelo rápidamente en JetBlue y date una venidita para acá. No, Pablo se había puesto de acuerdo con Tito para juntarse en Troas de regreso, el regreso de Tito otra vez hacia Asia, y Pablo estaba en Troas desesperado, estaba ansioso. Fue a Troas, no encontró a Tito al llegar a Troas. Cualquiera de nosotros, al evaluar la situación en la que estaba Pablo en este momento, le daría a Pablo la categoría de ministro exitoso en ese momento. Este es un ministro exitoso. Miren, la realidad, hermanos, este pasaje nos va a llevar a entender cómo, a pesar de nuestra humana debilidad, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús con el propósito de manifestar en todo lugar y a todas las personas el olor, el aroma de su evangelio, el aroma de su conocimiento. La razón por la que en este texto, mira una vez más el versículo 12, Pablo dice, cuando llegué a Troas, la razón por la que él va a Troas son 2. En primer lugar, él va a predicar el evangelio. Ese era su propósito, era por causa de Cristo. Y dice el texto que Dios le abrió una puerta, ¿cómo? Una puerta allí, en ese lugar, para la predicación. Pero él, a la vez, tenía la esperanza de encontrarse con Tito para escuchar cómo le había ido, cómo reaccionaron los hermanos de Corinto ante la carta. Hermanos, Pablo sabía que la carta que le había escrito era dura. De hecho, varios capítulos más adelante, en el capítulo 7, versículo 8, él dice que hasta le pesó haber escrito esa carta. Me pesó, dice, de tan ansioso que se encontraba. Él dice que al llegar a Troas no tenía reposo espiritual. Qué increíble, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando del apóstol Pablo. Y Pablo está confesando en ese momento que no tenía reposo espiritual.
El significado de esta frase es que estaba ansioso, que había perdido la paz espiritual que necesitaba para ministrar en Troas. Dios le había abierto una puerta para predicar, pero ¿cómo estaba él? Él estaba preocupado, él estaba tenso, su mente no estaba ahí. Claramente, hermanos, este es otro momento de debilidad del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior él dice, perdimos la esperanza de mantenernos con vida. Sí, el apóstol Pablo también perdía las esperanzas cuando se veía abrumado. Él dice, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. ¿Te has sentido tú así, abrumado más allá de las fuerzas que tú entiendes que tienes? Nosotros cuando vemos los personajes bíblicos pensamos que son seres superhéroes, que son gente inquebrantable, que son personas que realizaron proezas que solo ellos pueden realizar y que estas personas nunca se debilitaban o que nunca se deprimían. Pero el texto que estamos leyendo nos hace ver que el apóstol Pablo, el gigante de la predicación del evangelio a los gentiles, también perdió, ¿qué cosa? El reposo, perdió la esperanza, perdió la paz espiritual. Así que a pesar de la perspectiva de éxito en el evangelio, porque Dios le había abierto una puerta, ¿cómo respondió el apóstol Pablo? Yo lo que estoy es ansioso, yo lo que estoy es preocupado. Y es probable que en ese momento el apóstol Pablo ni siquiera estaba consciente de si Dios fue que lo guió o si Dios no lo guió. Si el Espíritu Santo fue que lo impulsó o no fue el Espíritu Santo que lo impulsó, porque él dice, no tuve reposo. Y fue tanta su ansiedad que decidió abandonar la obra en Troas. Ver el texto y se va a dar cuenta. La puerta se le había abierto, pero él dice, pero yo estaba tan falto de reposo en mi espíritu que le dije, hermano, yo no puedo funcionar así. Quizás había un sentimiento de fracaso. ¿Cómo tú evaluarías el tiempo de Pablo en Troas? No fue muy productivo probablemente. Quizás él mismo pudo decir, oye, qué desastre yo soy. Se me abre una puerta aquí y mira cómo yo respondo a esta puerta. Y hermano, yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado esa misma sensación de intranquilidad. A ver, ¿cuánto? ¿Solamente yo? ¿Tú has experimentado ansiedad, desasosiego? Nos hemos sentido, como yo también, nos hemos sentido inadecuados para el servicio a Dios. Hemos pensado que hemos dejado pasar oportunidades grandiosas de ministerio. Yo estoy en esa lista. ¿Y todo por qué? Todo por nuestra debilidad y por nuestra falta de reposo espiritual. Quizás la razón por la que tú o yo hemos experimentado esa ansiedad no es la misma que la de Pablo, pero tiene que ver con cosas que hemos hecho, tiene que ver con decisiones que hemos tomado, tiene que ver con patas metidas. O quizás conflicto que tenemos con personas, o tal vez se trata de un problema en el trabajo o en tu negocio. O tiene que ver con situaciones familiares que desafían tu paz. En fin, angustias que nos quitan el sueño. ¿A cuánto se le va el sueño a veces? Nos quitan el reposo, nos llevan la paz espiritual y nos producen en ocasiones un sentimiento de debilidad y hasta de fracaso. Yo tengo que confesar personalmente que en el ministerio yo he experimentado ese mismo tipo de ansiedad. Yo me he visto, y miren, no lo estoy diciendo como una virtud, lo estoy diciendo como una debilidad en mi carne. Me he visto madrugadas pensando 1 y 2 y 3 horas en la madrugada sin poder dormir, pensando en una situación que tengo con un hermano. ¿Cómo será que le voy a decir esto? ¿Qué va a responder él si yo le digo aquello o lo otro? O con un problema que ya hay. Ansiedad llena a veces el corazón, pensando, ¿qué va a pasar mañana? Yo me he visto a mí mismo totalmente inadecuado para el ministerio.
totalmente inadecuado. Yo me he preguntado, ¿y para qué fue que Dios me llamó? ¿Por qué Dios me llamó para esto? ¿O será que me habrá llamado? Y también me he sentido culpable de perder oportunidades gloriosas para exaltar a Cristo, y las he perdido por causa de mi humanidad y de mi debilidad. Reconozco que esto no es una virtud. Sin embargo, yo creo que el apóstol Pablo, al compartirnos esto, está haciendo lo mismo. Está diciendo, miren, yo perdí la paz y perdí el gozo, perdí el sosiego, perdí el reposo, porque mi mente estaba preocupada y ansiosa de cómo los hermanos iban a responder. ¿Qué estaba en juego? Miren aquí la situación. Pablo tenía una relación con esta iglesia. Él había levantado esta iglesia. Tenía hermanos que lo querían y otros que no lo querían demasiado. Así que a él sí le importaba mucho lo que la gente pensaba. Pero a veces, cuando nos preocupa mucho lo que la gente piensa, nos llena el corazón ¿de qué? De angustia. ¿Hay aquí alguien así? ¿Le preocupa mucho lo que la gente piense? ¿Qué está la gente analizando acerca de ti? ¿Cuál es el criterio que tienen de mí? Y eso le había quitado el sueño al apóstol. Sin embargo, hermanos, es increíble cómo Pablo interrumpe esta narración. Yo no sé cuánto ustedes sintieron un poco de depresión ahí en esta narración. Pero interrumpe esta triste narración de cómo él se sentía y la interrumpe con una doxología. Hay un pero allí. Hay un más. Qué gloriosos los peros de Dios. Son esos peros que cambian el mundo. Son esos peros que hacen girar nuestra vida 180 grados. Y esta acción de gracias, miren que está en el versículo siguiente, en el versículo 13, dice, más a Dios gracias. Más a Dios gracias. Hay una acción de gracias que proviene de un hombre que a pesar de su situación ha comprobado la victoria del Señor allí. Ha comprobado el verdadero éxito, ha comprobado el verdadero triunfo en medio de su debilidad. Y precisamente, hermanos, la acción de gracias es lo mismo que en el capítulo 1 él está diciendo cuando él habla de que nosotros somos consolados en todas nuestras tribulaciones, y esa consolación produce acciones de gracias al Señor. Esta palabra dice, pero más a Dios gracias, significa a pesar de todo lo anterior, él en un momento meditó y dice, mira, sí estaba, pero gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántas veces tú has dado gracias al Señor en circunstancias donde tú no quisieras que fueran así? ¿Cuántas veces te ves diciendo, Señor, gracias? No me está yendo como yo quisiera, no me salió como yo quise, pero Señor, gracias, porque este es tu propósito. No es fácil dar gracias a Dios cuando, como en este caso de Pablo, la gente te murmura. A ver, ¿cuántos están diciendo, oh, gracias, Señor, porque me murmuraron? Oh, gracias, Señor, porque levantaron un falso testimonio de mí. Pero Cristo dice que deberíamos decir gracias. O cuando alguien te traiciona, o cuando pagan tu amor con ingratitud. ¿No nos resulta, hermanos, sorprendente que este hombre esté diciendo gracias a Dios por esta situación? Y aún más, él no da gracias como el que está conforme, como el que dice, bueno, no hay más nada que hacer, hay que darle gracias a Dios por todo, eso fue lo que Dios trajo, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Señor. ¿Ustedes creen que esa es una acción de gracia gozosa? No, él se considera que está en triunfo. Miren cómo él dice, más gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo. Para él estaba en éxito, exitoso, él estaba en victoria. ¿Y por qué? Cuando Pablo habla de esta palabra triunfo que aparece aquí en este verso, él está haciendo alusión a esas procesiones romanas donde un capitán o un general había ganado una gran batalla y entonces todo el pueblo lo recibía.
allá en la capital, el emperador, y hacían una tremenda fiesta, y él iba por toda la calle con sus soldados y traía detrás a los enemigos conquistados encadenados, y todo el mundo se tiraba a las calles, le hacían bulla. Había algunos que ponían perfume, echaban incienso, otros tiraban flores en las calles para que cuando la pisaran subiera el olor. Así que cuando él dice, nos lleva en triunfo, la palabra que está utilizando ahí es una palabra que habla de, nos lleva en una procesión triunfal. Nos lleva en una procesión triunfal. 2 veces aparece esa palabra solamente en el Nuevo Testamento. Era un gran evento y Pablo dice, ¿ustedes me ven en esta situación que yo estoy? Dios me lleva en una procesión triunfal. Es muy fácil sentirse triunfador cuando las cosas nos salen bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no nos salen tan bien como nosotros quisiéramos, es fácil sentirse triunfador. Cuando las cosas en la casa no van bien, cuando no hay mucha bendición, cuando hay enfermedad o cuando hay una pérdida, cuando no te alcanzan los chelitos ni siquiera para las cosas básicas, cuando hay una crisis nacional y tu negocio no le está yendo bien porque no se está vendiendo. ¿Cómo se puede sentir uno como un triunfador? Como un hombre y una mujer de éxito. ¿Te sientes triunfador tú en Cristo? El texto dice, ¿nos lleva cuándo? El texto dice, gracias a Dios que nos lleva a veces en triunfo. Nos lleva en algunas ocasiones en triunfo. Él dice, y eso está también en el original, nos lleva siempre. Nos lleva siempre en triunfo. En Cristo Jesús. No solo en el tiempo de las vacas gordas, también en el tiempo de las vacas flacas, Él nos lleva en triunfo. Ahora, hermanos, este tipo de triunfo en medio de la aflicción no solamente está para los creyentes, no solamente lo experimentamos nosotros los cristianos. ¿Quién fue el primero que experimentó un triunfo a través de la aflicción? El Maestro. El mismo Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 15, declara que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos por medio de Él mismo, refiriéndose a la victoria de Cristo en la cruz. Así que Cristo es un triunfador, Cristo es un exitoso, cuyo éxito se ganó ¿a dónde? En la aflicción, en el dolor y en la angustia. El triunfo de Cristo no parecería triunfo para el mundo de hoy. ¿Ustedes creen que a Cristo le llamarían triunfador? Según los criterios del mundo de hoy, no. Este no es el triunfo que el mundo quiere alcanzar y que la gente promueve. Sin embargo, escucha bien, mi hermano, este es el triunfo a la manera de Dios. Este es el triunfo a la manera de Dios. Ese es el éxito. Ahora, ¿cómo era posible que Pablo se viera exitoso y tuviera acción de gracias? ¿Cómo? ¿De qué estaba hecho este hombre? ¿Será que era un hombre diferente a nosotros? Nosotros sabemos que él se alegró porque posteriormente, y es bueno contar la historia para que no se queden con esa cosa en la mente, en el capítulo 7 Pablo nos narra que Tito regresó de Corinto y que le trajo buenas noticias de que los hermanos habían recibido la carta con mucho gozo y que habían sido compungidos y que se habían arrepentido, y qué bueno. Pero no era eso lo que le hacía sentir victorioso. No era eso lo que lo hacía sentir exitoso. ¿Cuál era la razón? El versículo que estamos leyendo lo dice. La clave para entender cómo Dios nos da el triunfo es comprender nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Y en este pasaje hay una frase que dice: Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo.
en Cristo. Y esa frase, en Cristo, por lo menos más de 25 versículos del Nuevo Testamento la contienen. Esa es una combinación de palabras que refleja nuestra posición ante Dios. Y hermanos, tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Y quiero ilustrar cómo luce esto de estar en Cristo. Miren, imagínese un hombre millonario que tiene todo el dinero del mundo y 20 pesos más. Entonces imagínese una mujer de un sector de Santiago, dígame un nombre de un sector de Santiago bien de escasos recursos. ¿Ah? Cienfuegos. Entonces, esta señora de Cienfuegos, sin mucha educación y sin muchos recursos, logra levantarse a este hombre millonario. Solamente pasa en la novela, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué? Todo lo que ese hombre es y todo lo que ese hombre tiene transforma la vida de esa mujer. A partir de ahí, ¿quién es ella? Doña. Porque el hombre tiene, ya tú sabes, su personal en la casa que limpia, que hace todo, y cuando se refieren a ella le dicen, doña, ¿qué usted quiere que hagamos? Automáticamente, la muchacha de Cienfuegos, que estaba en malas, ya está en buena. ¿Cómo sucedió eso? Por su unión con este hombre. Todos los privilegios de él le afectan a ella para bien. Más o menos así, pero mejor es nuestra unión con Cristo. Porque nosotros no éramos de Cienfuegos, ¿no? Estábamos peor de ahí. Y con aquel con quien Dios por su gracia nos ha unido, no es a un ricachón que tiene mucho dinero, es al Rey del universo, dueño de todo lo que existe. Hermano, tú y yo, si estás en Cristo, tú estás unido a Cristo como lo está una esposa unida a un esposo, pero mejor. Una unión inquebrantable, una unión indestructible. Eso es lo que significa estar en Cristo. Y óyeme bien, esa es la clave del éxito. ¿Por qué Dios nos lleva en triunfo? Porque estamos en Cristo. Dios nos lleva en triunfo porque Él lleva en triunfo a su Hijo. Él le dijo a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y todo lo que le aplica a Cristo, nos aplica a nosotros. ¿Cuántos están gozosos por eso? Sí, Pablo dice que no solamente que podamos gozarnos con Él, sino también padecer por Él. Y al final, vamos a recibir la herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que hermano, si tú estás unido a Cristo, los beneficios del éxito y de la victoria de Cristo son tuyos y son míos. Así como también el sufrimiento del cual Él fue objeto. Hoy tenemos el privilegio de experimentar el sufrimiento por causa de Él, y eso debe parecer para nosotros lo que es de sumo gozo. Recuerdo ese pasaje en Filipenses capítulo 1, cuando Pablo, estando preso, dice, hermano, yo quiero que ustedes sepan que mis prisiones por la causa de Cristo, en vez de estar trayendo un tropiezo, han sido para el progreso del Evangelio. Y él dice que en eso él se gozaba. Eso es ser un hombre exitoso. ¿Cómo así? Preso exitoso. Hermanos, el éxito no tiene que ver con tener dinero, con alcanzar influencia, tiene que ver con hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Y si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuánto éxito a la manera de Dios estás teniendo? ¿Qué tú pudieras responder? ¿Estás tú viviendo conforme a lo que Dios te llamó? Si Dios fuera y te llamara como a los siervos a quienes le dio las minas, ¿qué le vas a decir al Señor? Ah, no, Señor, espérate, que pasa que yo estaba tan ocupado buscando el éxito
que no pude trabajar con tu mina. Así que toma tu mina, aquí te la devuelvo. ¿Cuánto éxito a la manera de Dios has tenido tú? Mira a tu lado. Piensa a cuántas personas Dios ha bendecido a través de ti. Piensa cuántas veces Dios te ha usado y te usa para consolar, para animar, para levantar, para evangelizar, para salvar, para amonestar, para exhortar, para edificar. Piensa cómo el mundo ha sido impactado por tu vida. Y eso te va a decir la medida del éxito que tú has alcanzado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cualquier cosa que tú puedas adquirir y que yo pueda adquirir, que no son malas, son necesarias para vivir aquí abajo, aquí se quedan. Si tú tienes una profesión, yo me alegro por eso y te animo a que lo hagas. Pero esa profesión no va a pasar de aquí abajo. En el cielo no vamos a necesitar doctores, con el perdón de los doctores que están aquí. En el cielo no vamos a necesitar abogados, ni tampoco arquitectos, porque el Señor ha diseñado ese cielo nuevo y esa tierra nueva que no hay arquitecto que se le pare. Sin embargo, cuando tú vives para la gloria del nombre de Cristo, cuando tú inviertes tu vida para promover el reino de los cielos, tú serás verdaderamente exitoso, porque todo otro tipo de éxito aquí se queda. Pero ese éxito a la manera de Dios trasciende a la eternidad. Ahora, el texto dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por causa de nuestra unión con Él. Ahora, hay un propósito con el cual Él nos ha unido a Él y un propósito con el cual Él nos lleva en triunfo. Y dice, para manifestar su olor, su aroma. Dios quiere manifestar su aroma, el aroma del conocimiento de Cristo que está en el Evangelio a todo lugar y a toda persona. Él dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El triunfo en Cristo, amado. El triunfo de Cristo en nosotros se verifica, oye bien, cuando en medio de todas las situaciones difíciles la fragancia del conocimiento de Él puede verse. Eso es éxito. ¿Cómo reaccionamos ante los desafíos y las situaciones de la vida? ¿Qué ven las personas que están a nuestro lado? Continuando con la ilustración del principio de ese desfile triunfal, allí había un perfume que se encendía. Sacerdotes paganos encendían incienso para que se oliera hermoso allí, pero para los ganadores olía bien, pero para los perdedores olía mal, porque ellos sabían que al final de la procesión iban a ser ejecutados. En medio de los tratos de Dios para con nosotros hay 3 audiencias que perciben el aroma que sale de nuestra vida. La primera audiencia es el Señor, la segunda audiencia son los que se salvan y la tercera audiencia son los que se pierden. La primera audiencia, Pablo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Esa es nuestra primera audiencia. ¿Tú quieres ser exitoso? ¿Tú quieres medir tu éxito? Pregúntale a Dios, ¿qué tan exitoso estás siendo tú? Llega el aroma de Cristo que está en ti, a la presencia del Señor. Nuestras vidas le traen gloria a Dios. No solamente cuando nos alegramos porque la cosa es tan buena, sino cuando nosotros podemos responder de una manera madura, de una manera espiritual, cuando las cosas no van bien. Nuestras vidas le dan gloria, Él es honrado, Él es reflejado cuando le damos gracias y cuando permitimos que Él se vea y que Él actúe en medio de las dificultades. La vida de Cristo en nosotros es lo que le agrada al Padre. Segunda audiencia, los que se salvan. Nosotros no podemos medir el impacto que nuestras palabras y nuestras acciones piadosas pueden tener en la vida de la gente que está a nuestro lado, hermano. Y sobre todo,
cuando las cosas no van bien. Porque cuando las cosas van bien, usted es feliz. Y usted le responde a todo el mundo como que usted es amigo de todos y usted está sonriente. Y la gente dice, así sea bueno. Sí sé bueno cuando tú estés buena, pero cuando tú estés mala tú no respondes a sí mismo. Hermano, ¿cuánta influencia puede tener tu testimonio, tu comportamiento y tus palabras cuando la gente sabe que tú estás yendo a través de una situación difícil? ¿Y cómo estás respondiendo ante esa situación difícil? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros en los momentos de crisis? ¿Qué ven nuestros familiares? ¿Qué ven nuestro cónyuge? ¿Qué ven los vecinos? Cuando tú estás mal, ¿qué ven los compañeros de trabajo? ¿Tu queja? No paras de quejarte, de decir que la cosa está mala. Mira ahora, yo soy una persona que todos los palitos me caen. Yo no sé si yo tengo que ir al mar a bañarme en el agua salada para que se me vaya esta cosa. ¿Qué piensan las personas a tu alrededor cuando te ven atravesando por una dificultad? Es ahí donde estamos llamados a pensar en lo que no se ve. Es ahí donde estamos llamados a actuar como instrumentos de salvación para otros. Lo que pasa es que, hermanos, sí o no, somos muy egoístas. Cuando estamos mal, estamos mal. Pero Dios quiere usar esa circunstancia para mostrar cómo Él te lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué palabras salen de tus labios? ¿Aprovechas la ocasión para predicar el evangelio a tus amigos? Cuando la gente te dice, fulano, ¿y cómo te está yendo? Ah, pero tú estás pasando por una situación difícil, ¿eh? ¿Qué tú le dices? Ay, sí, mi hijo, chacho, tú no sabes nada. A dar lástima. Pero puedes abrir tus labios y decirle, yo le doy gracias al Señor por las situaciones difíciles. Sí, porque ahora puedo ver más a Dios. Sí, porque ahora puedo depender más de Él. Recientemente, compartiendo con un hermano de la iglesia, a quien le estoy dando una especie de discipulado, él está pasando por una fuerte disciplina del Señor. Esa disciplina que no te la pone la iglesia, que te la pone Dios, por causa de un mal manejo de su vida, en su vida en general, y él lo reconoce. Dios le ha cortado el agua, la luz, el teléfono, el internet, el telecable, la gasolina, todo. El hombre está que de tener un buen carro, de ganar un buen dinero, está a veces caminando a pie porque no tiene cómo llegar a su casa. Y viendo qué puede conseguir para comer. ¿Cómo? Y él me dice, hermano, yo estoy experimentando los milagros de Dios ahora más que nunca. Qué bueno es escuchar eso. Y me dice, yo estoy agradecido de Dios por este tiempo porque yo lo necesitaba. Porque nunca más vuelo para atrás. Cuando Dios haga su obra en mi vida, que yo sé que la está haciendo y la hará, yo sé que Él me va a sacar a un lugar espacioso, pero habrá hecho en mi corazón una transformación. ¿Qué tú piensas que es el impacto que ese hombre puede producir en sus compañeros de trabajo que saben que él está pasando por una gran crisis y lo ven sonriente y lo ven agradecido, diciéndole, el Señor ha sido bueno? Él dice, el Señor ha sido tan bueno conmigo, el Señor ha sido tan bueno conmigo, y yo lo entiendo, pero cualquiera que lo ve de fuera dice, bueno, ¿será que te están dando con él por el pelado? Pero Dios ha sido bueno. Hermano, ¿cómo respondes ante esta situación? Tú tienes una audiencia a tu lado. Y la tercera audiencia son los que se pierden. La audiencia de ese aroma de Cristo en nosotros también son aquellos que no conocen a Cristo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando nosotros vivimos el Evangelio, somos un claro testimonio, somos un aroma a los que no creen. La gente dice, existe un Dios, si se puede vivir como vive esa mujer. Que a pesar de que ese hombre la tiene sufriendo, a pesar de que ese hombre no la trata adecuadamente, ella puede mantenerse fiel y firme. Existe un Dios porque ese hombre le han sido injustos para con él.
Le han tratado mal, pero él nunca ha respondido en la misma medida en que le han tratado. Definitivamente que Dios es real. Y esto te abre una puerta para que el aroma del evangelio salga no solo de tu comportamiento, pero también de tus labios. Cuando la gente ve tu caminar así, tú tienes autoridad para hablarle de Cristo. Fulano, pero ¿cómo puede ser que tú le respondas así a ese hombre que te ha hecho tanto mal? ¿Cuál sería la respuesta tuya? Lo que pasa es que a mí me criaron así. Yo soy una buena persona. Yo no soy una gente que tiene maldad. ¡No! Dile lo que Cristo ha hecho en ti. Dile, mira, yo soy malísimo. Si fuera por mí, yo le respondiera igual. Pero Dios ha sido tan bueno conmigo. Y yo lo veo y le tengo misericordia en Cristo. Porque Cristo me perdonó a mí todos mis pecados. Y comienza y le predica el evangelio. Y esos que están con sus ojos cegados y vendados por causa del maligno, pueden ver la luz de Cristo a través de ti, el aroma de su conocimiento para con lo que se pierden. Pablo, en el capítulo 4 de esta misma carta, amplía un poco más el concepto diciendo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Tú quieres un argumento más poderoso que ese? ¿Dónde que tiene que resplandecer el Señor? En tu corazón. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mundo va a ver la gloria de Dios en el pueblo de Dios. El mundo no va a ver a Dios en las nubes. El mundo va a ver a Dios en nosotros. La iglesia de Cristo es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros somos los que podemos encarnar el evangelio. Y aquí hay un gran desafío para nosotros. Estamos rodeados de incrédulos casi en todas las áreas de nuestra vida. A ver, piensa un momento, ¿dónde tú te mueves? ¿Vives en un lugar donde hay inconversos? ¿Tienes familiares que no conocen a Cristo? ¿Trabajas en un sitio donde hay personas inconversas o te codeas con ellos? ¿Tienes clientes inconversos? Personas que están cegadas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo a fin de que ese velo les sea quitado? Estamos hablando de Cristo, estamos modelando a Cristo. ¿Es mi vida un aroma? Hazte esa pregunta, hermano. ¿Es mi vida un aroma que trae gloria a Dios? Estoy hablando el evangelio y viviendo el evangelio en medio de las presiones y en medio de la angustia y de las tribulaciones de esta vida. Pensando en esto, es que el apóstol Pablo termina con el versículo 16 diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta clara. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién es suficiente para esto? Nadie. ¿Cómo puede ser esto una realidad en mi vida? Como lo fue en la vida de Pablo. ¿Cómo puedo yo mirar las cosas que me suceden desde la perspectiva de lo eterno y no de la perspectiva temporal? ¿Cómo poder verme como un perfume que en medio del sufrimiento y del quebrantamiento despide un aroma grato para Dios en vez de una quejumbre que aleja a las personas? ¿Cómo? Definitivamente el apóstol dice, y para esto, ¿quién es suficiente? Esto es por gracia. Esto proviene de Él.
La respuesta está más adelante en el capítulo 3, versos 4 al 6. Él dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Esa palabra es capaces de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Es por gracia. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos experimentar el éxito a la manera de Dios? Es una obra de gracia, hermano, de principio a fin. Nosotros debemos anhelar que estas cosas sean vistas en nosotros. Debemos aspirar a andar así, pues para eso fuimos llamados, para eso hemos sido equipados. Nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros, sino que nosotros podamos confiar en nuestro Dios para no terminar frustrados. Nuestra competencia viene de Él. Aquí quiero dar mi conclusión. El verdadero éxito del cristiano es el éxito de Cristo. Óyelo bien. El éxito del cristiano es el éxito de Cristo. Es el éxito del Evangelio. ¿Está ganando el Evangelio? Tú estás siendo exitoso. No está ganando el Evangelio a través de tu vida, tú no estás siendo exitoso. El éxito que el mundo promueve, ¿cómo es? Es temporal, es vacío, terrenal, te deja siempre con una necesidad de más, porque el éxito de aquí abajo nos satisface. Ahora es maravilloso saber que a pesar de nuestra condición como seres humanos débiles, como Pablo que se veía en Éfeso abrumado, en Troas angustiado, es maravilloso saber que Dios aún así nos lleva, como dice Él, siempre en triunfo por medio de nuestra unión con Cristo. Somos exitosos aún en los momentos de adversidad. Y es así como el Señor quiere esparcir el olor de Cristo a través de nosotros. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser un recipiente del aroma de tu Salvador o vivirás lamentándote como todos los demás? ¿Permitirás que Dios se vea en tu vida en cada circunstancia siendo un testigo fiel de su victoria o vivirás egoístamente procurando tu bienestar temporal? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Joven que estás aquí, prepárate todo lo que puedas prepararte. Esfuérzate lo que puedas esforzarte. Y si puedes alcanzar algunas cosas temporales, amén. Bien. Pero eso no se llama éxito. No a la manera de Dios. El éxito a la manera de Dios es el éxito de Cristo a través de ti. ¿Cuánto tú estás influenciando a los demás para la gloria de Dios? ¿Cuántos tú estás llevando a la salvación? ¿Cuánta gente está siendo ministrada por ti? Yo te animo a que cada día tú te levantes diciéndole al Señor, Padre, hoy, este día, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ver tu éxito mostrado a través de mí. Yo quiero verte a través de mí siendo un aroma para los otros. Que cuando yo me levante, mi esposo, mi esposa, se pueda sentir agradecido de que tiene este cónyuge por causa del Señor. Mis hijos puedan decir, gloria a Dios por mi papá, por mi mamá que me muestra a Cristo. Mis compañeros de trabajo puedan decir, ese hombre es diferente, esa mujer es distinta. Donde quiera que me muevo, la gente dice, hay un Dios, porque ese hombre, esa mujer, ese joven, esa niña es así. Y si tú te sientes incapaz de vivir de esta manera, bien, qué bueno que te sientes incapaz, porque la realidad es que nosotros no somos suficientes, pero tenemos al suficiente, a Cristo Jesús en nosotros, y por causa de Él nosotros somos verdaderamente exitosos.